Buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo, su gracia sea con cada uno de vosotros, como dice Filipenses 4:23 y también el Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, el apóstol Pablo culmina de la misma manera: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Este es el que les habla, el pastor Jesús Manuel Méndez Vélez de la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián, Puerto Rico. Hoy es domingo 26 de abril del 2020 y le pedimos al Señor que a través de este mensaje de domingo sea edificada tu vida, sea ministrada tu vida y que obtenga enseñanzas prácticas para tu vida como creyente. Así que hacemos una oración para dar inicio con el mensaje de la ocasión. Padre, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. En esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, que nos lleves a toda verdad. Tú eres la verdad, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, en esta hora te pido que nos dirijas de una manera prudente a través de todo este mensaje, que me permita, Señor, de transmitir este mensaje de manera correcta, con entendimiento, que mis hermanos puedan entender y seamos ministrados todos a través de tus sagradas escrituras, Señor. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, el tema que voy a tratar en este día domingo, 26 de abril, es un regalo inesperado. Y habla sobre los regalos, sobre los milagros, habla sobre la fe, sobre la falta de fe. Habla todas esas temáticas y se encuentra nuestro pasaje en el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Un texto bastante famoso. Un hermano de Chile hablaba sobre este particular hace poco y provocó en mí la curiosidad, la intención, la necesidad nuevamente de predicar sobre este mensaje, que en ciertas ocasiones ya lo he utilizado para traer algunas enseñanzas y algunos mensajes de domingo. Juan capítulo 5, versículo 9, este es el paralítico del estanque de Betesda, famoso. El paralítico del estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Durante los años que he tenido la oportunidad de escuchar este mensaje o estas predicaciones, sean enseñanzas o mensajes predicados, donde habla sobre milagros, de cómo Jesús manifestó su poder, etcétera, etcétera. He tenido la oportunidad de escuchar muchos mensajes sobre este particular. Como les dije, es un texto muy famoso. Usted lo tiene que haber oído aún los nuevos creyentes, aquellos que están apenas comenzando en los caminos del Señor Jesucristo. Es muy probable que lo hayan escuchado. El paralítico de Betesda, igual que el Salmo 23, son famosos, muy famosos. Juan 3:16 son textos muy famosos. Así que esta también es una historia muy famosa. En medio de toda esta historia existen algunas controversias, algunas de índole religioso, algunas de índole o carácter cultural y dilemas teológicos dentro del texto que hay que resolver. Algunas de estas temáticas son, como por ejemplo, leyendas urbanas, milagros que no necesitaron fe,
la soberanía de Dios sobre los dogmas de los hombres, el día de reposo sacado de su contexto, el pecado y la enfermedad física, la traición simplemente por hacer el bien. Y como el sistema legalista destruye la intimidad con nuestro Dios, como el sistema legalista destruye la intimidad con nuestro Dios. Esos serían algunos temas, muchos más, claro está, pero de los que yo entiendo que serían los más importantes, esos serían algunos temas a tratar dentro de esta historia. El lugar donde se encuentra el estanque, como ya todos sabemos, se llama Betesda, que por cierto en el original griego significa como un tipo de piscina o algo similar. O sea, que una persona podría ser cubierta completamente bajo las aguas. O sea, que se podría sumergir completamente, de cuerpo entero. Es lo que sugiere la palabra. Es bastante profundo. Otro detalle interesante es que Betesda significa casa de misericordia. Parece irónico que en un lugar que se llama casa de misericordia, que es la traducción correcta, no se encontrara ninguna persona que tuviese la misma. Es increíble, pero así de irónica es la vida. No hubo nadie que le pudiera hacer el favor a este hombre enfermo por 38 años de bajarlo hasta las aguas donde él pensaba, donde supuestamente era la fe que él tenía, la creencia. Él pensaba que ya iba a ser sanado, pero no se encontraba ninguna persona que tuviese misericordia del paralítico, que lo llevara hasta las aguas. Durante 38 años el hombre enfermo, padeciendo de esta enfermedad. Aquí podemos recitar el refrán que dice: no todo lo que es, no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Quisiera utilizar 3 divisiones para predicar este mensaje. La primera sería buscando el milagro en el lugar incorrecto. La segunda, cuando la enfermedad y la espera menguan nuestra fe. Y por último, un regalo inesperado, que es como se llama el mensaje. Es como hemos titulado el mensaje, un regalo inesperado. La primera división, buscando el milagro en el lugar incorrecto o equivocado. Que mucho hemos hecho esto. Comienza el versículo 1 diciendo que Jesús se dirige hacia Jerusalén, donde se celebraba una fiesta judía. No se tiene muchos datos sobre la fiesta, pero sabemos, según los estudiosos, que debió haber sido una fiesta muy importante. Para el apóstol Juan era irrelevante cuál fiesta era, ya que no la menciona. Lo importante era lo que iba a ocurrir allí y quién llegaba a aquel lugar, en ese estanque. ¿Quién era el que llegaba a aquel lugar? Eso era lo importante para el escritor sagrado. En el versículo 2, Juan nos describe el lugar con lujo de detalles. Dice que el estanque se encuentra en Jerusalén y que queda cerca de una puerta llamada de las ovejas. En el libro de Nehemías se hace mención a esta puerta, y voy a leer de la traducción de la Biblia de las Américas. En Nehemías capítulo 3 y versículo 1, para que sepa que esto era una puerta antigua, era un lugar antiguo. En Nehemías capítulo 3 versículo 1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Esta historia transcurre mientras recuperaban o reparaban las murallas de Jerusalén alrededor del año 445 a.C., lo que quiere decir que Jesús estaba pasando por una puerta consagrada y bendita desde hacía 445 años antes de su nacimiento. No era casualidad que Jesús llegara a aquel lugar y que pasara por aquel pórtico. Era propósito divino. Jesús siempre llega en el momento preciso. Y no solamente eso. Te dije al comienzo que la traducción de Betesda es casa de misericordia. Pues como en Dios no hay coincidencias, sino hay propósitos, entonces, aunque en aquel lugar nadie tenía misericordia por nadie, en ese preciso momento entraba por su pórtico el autor de la misericordia, Jesucristo, el Señor. Los versículos 3 y 4, usted que tiene su Biblia abierta, que me está siguiendo, los versículos 3 y 4 son los más controversiales en toda esta historia. Muchos estudiosos dicen que los versículos que estamos considerando, estos por lo menos 3 y 4, son versículos espurios,
lo que significa que se consideran falsos o no auténticos. Lo mismo se comenta de Marcos capítulo 16. Lo tienen como un capítulo espurio, o sea que no se encontraba en el texto original, que fue colocado posteriormente a la traducción. Pero al leer unos versículos más adelante, ¿verdad?, de nuestro texto, nos damos cuenta que tal teoría no tiene fuerza en el caso del paralítico, de la historia del paralítico de Betesda, ya que en el versículo 7 sustenta los versículos 3 y 4, y como parte que lo hacen hacer parte del texto original. Escuchen lo que responde el paralítico a Jesús en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que estamos viendo que la historia es real. Esto aconteció allí. Esto no es un texto que se colocó luego de la traducción o luego del pasaje original que se colocó en las traducciones posterior a esto. Quiere decir que estaba ocurriendo algo en ese lugar, algo que para ellos era sobrenatural o milagroso, en parte. Por eso es que mencioné leyendas urbanas al comienzo. Hablando sobre leyendas urbanas, todos sabemos que, o la mayoría debí decir, pues no todos sabemos, entre nosotros hay niños, pero la mayoría de los adultos conocemos los relatos sobre la Virgen del Pozo en Sabana Grande, ¿verdad?, que le consideramos entre tanto una leyenda urbana. Pues más o menos es lo que está ocurriendo en aquel lugar con el ángel y el movimiento de las aguas. Por eso le llamé una leyenda urbana. Un estudioso de apellido Harris dijo que obtuvo evidencia de que en tierras del oriente existía una superstición donde en diferentes lugares, y que esto sucedía siempre al primer día del año, que en diferentes lugares decían las leyendas que bajaba un ángel y movía las aguas. Esto no solamente fue allí, esta leyenda transcurría por toda la zona de la Palestina y aún se extendía más allá hacia otros lugares, que creían que en este primer día del año bajaba un ángel a diferentes estanques y movía las aguas. Y de esta manera, de manera milagrosa, el que se metía en las aguas, pues quedaba sano del problema que tuviese físicamente. Y la realidad es, dicen los que han estudiado sobre el estanque de Betesda a profundidad, que este estanque era alimentado por un ojo de agua que movía la superficie del agua, se veía moviéndose, pero era por causa del ojo de agua que estaba en la profundidad del estanque. Entonces hacía este efecto de verse moviendo las aguas en la superficie, pero no era ningún ángel, ningún acto milagroso o sobrenatural, sino que era un efecto natural. Era algo que ocurría naturalmente por causa de un ojo de agua dentro del propio estanque. Era por eso que se veían mover las aguas. Así que no era un acto sobrenatural, era un acto natural. Cuando la enfermedad y la espera por nuestra sanidad muchas veces hacen menguar la fe. Esa sería la segunda parte de este mensaje, los versículos 5 al 7. Hacían 38 años que este hombre vivía este calvario. No solamente tenía la fe apagada, sino que se encontraba en una condición mental, imaginemos, desastrosa, tal vez en depresión. Estamos asumiendo, ¿verdad? Debemos entender que así era. Tal vez en depresión, tal vez con deseo de que la muerte lo alcanzara. No sabemos qué sucedió con él, si tenía pensamientos suicidas. Lo único que sabemos es que vivía un calvario. Debemos entender que mientras más grande es nuestra prueba, nuestro calvario, nuestras enfermedades, mucho más grande es nuestro Dios y nuestro milagro. En estos casos donde la ciencia no tiene solución, es donde Cristo derrama su misericordia. El versículo 6 dice que Jesús le ve tirado en su catre. Nadie le dice lo que le está pasando, pero como Él es Dios mismo y todo lo conoce, la omnisciencia de Dios, le hace una radiografía, para decirlo de alguna forma, a la mente de este paralítico.
Lo puede ver desde el momento en que se enfermó. Puede ver tal vez cómo a poco los miembros de su familia lo fueron abandonando. Puede sentir su falta de fe. Se da cuenta que tiene delante de sus ojos un terreno estéril, perfecto para hacer brotar un río de agua de vida. Como dice en Isaías 43, 19, la traducción lenguaje actual, voy a leer: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Jesús le pregunta en el versículo 7, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta maravillosa. ¿Quieres ser sano?, le pregunta el Cristo. A través de la contestación del paralítico nos damos cuenta que este hombre no conocía quién era Jesús y aparentaba no haber escuchado sobre la fama de Jesucristo, el que hacía milagros, portentos, prodigios en todo lugar. Aparentemente este hombre no había escuchado sobre él. Escuchen la contestación del paralítico: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. El dador de la vida se encuentra frente a él y él lo único que puede pensar es quién le puede ayudar a bajar al estanque. ¿Cuántas veces nos encontramos imitando al paralítico de Betesda, buscando la solución de nuestros problemas fuera de Dios? Esto nos ocurre muchísimo, hermano, buscando la solución fuera de Dios. Por eso muy bien dice el profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Nos vemos, hermanos, muchas veces haciendo esto, buscando nuestra solución y aún como creyentes fuera de Dios. Esto habla tan claro de la raza humana. Siempre somos tentados a colocar nuestra confianza en algo que podamos ver: objetos, fotos, collares, figuras, en el mismo hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, cuando Moisés se tardó 40 días en el monte Sinaí a regresar al campamento, todos conocen la historia también. Aún los nuevos en el evangelio también conocen esta historia. Cuando Moisés regresa de los 40 días al campamento, el pueblo había convencido a su hermano Aarón, sumo sacerdote para aquella época, a que le preparara una figura, un objeto, donde ellos pudieran enfocar su mirada, la mirada carnal, sin saber lo que se necesita olvidándose que lo que se necesita es una mirada espiritual, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos la tendencia, hermano, en colocar nuestra mirada en algo que podamos observar, no con nuestra alma, con nuestro corazón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No le vemos, pero nuestra fe está mirándole. Pero somos tentados a desviar la mirada de Jesús. Recuerda el caso de Pedro, cuando Jesús se aproxima caminando sobre las aguas. Se asustan, piensan que es un fantasma. Jesús se identifica, pero Pedro le dice a Jesús que si él es Cristo, que le diga que vaya donde él. Le dice ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas para posteriormente mirar hacia la tormenta y comenzar a hundirse, porque desvió su mirada de Cristo. Esa es la mejor historia para identificar esto. Desviamos nuestra mirada de Cristo, nos descuidamos y entonces comenzamos a recibir la disciplina que nos da nuestro Padre amoroso, porque el Padre es quien ama disciplina, para que aprendamos de todo lo que estamos viviendo. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Siempre estamos tentados a poner nuestra mirada en otra cosa que no es Cristo, que no es Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera parte de este mensaje es un regalo inesperado, como lleva por título nuestra predicación, versículos 8 al 9. Aquí vemos a Jesús entregando un regalo inesperado. Este pasaje es donde nuestro conocimiento teológico es desafiado.
Es aquí donde todo lo que hemos aprendido y escuchado sobre todos estos eventos o campañas de milagros y sanidades se desvanece. Es aquí donde escuchamos la voz de Dios decirnos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová en Isaías 55, versículo 8. En muchas denominaciones se ha enseñado que si la persona no tiene fe, no puede recibir el milagro de parte de Dios. Pero lo que nos enseña el propio Jesús es que todo lo contrario. Aquí nos demuestra una vez más el poder de la palabra que sale de su boca, poder creador. Dios habló y fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Pues de la misma forma le dio instrucción a este hombre, y nada en este mundo puede resistir el mandato soberano del Rey, de reyes y Señor de señores. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Cuando Dios ha decidido entregarte un regalo, nadie lo puede detener, ya que no existe nada mayor que Él. Bueno, hermanos, voy a ir culminando diciendo que el paralítico de Betesda jamás hubiese imaginado que aquel día sería el día más espectacular de sus días, de su vida. A primera instancia, el paralítico pensaría o pensaba que Jesús se le acercaba para llevarlo hacia las aguas. Pero eso no era lo que Jesús había determinado. Jesús llegaba para darle sanidad. En ese instante, los 38 años de sufrimiento, cuando recibe la sanidad de parte de Cristo, esos 38 años de sufrimiento se fumaron. Todo cambió en un cerrar y abrir de ojos. Eso es lo que hace Jesús. Él no necesita de nuestra ayuda para realizar un milagro. Simplemente nos pide que oremos, orad sin cesar. Eso se llama gracia sobre gracia, un regalo inmerecido. El versículo 9 culmina diciendo: y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Escuchaste bien, dice al instante, o sea, inmediatamente. Lo que me resta decirle es que no olvides que Dios está en control absoluto de nuestras vidas. No pierdas la esperanza. Dios tiene cuidado de sus hijos, Tal vez ese milagro, y digo tal vez ese milagro, está a punto de llegar para ti y para mí. Mantente firme en lo que has creído. Mantente firme. El paralítico no sabía quién era Cristo, ni aún tenía fe. Nosotros hemos creído en el que no hemos visto, y Dios ha colocado el don de fe en nosotros. Así que más que bienaventurados somos, dijo Tomás. Cuando Tomás le dice al Cristo, o el evento que Tomás no creía que él era el Cristo, si metiera la mano en su costado, el Señor le dice: bienaventurados aquellos que creerán en mí, pero no me han visto. El que ve, el que cree sin ver, esos somos nosotros. Así que somos más que bienaventurados, hermanos. Este fue el mensaje, un regalo inesperado. No pierdas la fe, mantente firme. Tal vez tu milagro viene de camino, está cerca, más cerca de lo que habías pensado. Así que oramos para despedirnos en este hermoso domingo. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que nos podamos reunir prontamente, que esto vaya culminando, mi Dios, esto de esta pandemia. Que tú nos permitas, Señor, comenzar a reunirnos en el templo que tú has provisto para nosotros. Bendigo a la Iglesia Universal, que sea tu bendición con cada hermano. Que sepan que les extraño muchísimo y que todo esto es tu propósito y debemos aceptarlo con mucha humildad, Señor. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Decimos amén y amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje. Un regalo inesperado. La paz del Señor con todos.